Ya, perfecto. Hoy vamos a resolver un ejercicio de nivelación, pero a diferencia de los que ya se han mostrado en grabaciones, vamos a resolver una nivelación que no es colineal. Como ven aquí, el ejercicio nos presenta la siguiente tabla. Nos da una estación, punto visto y distancias horizontales. De la misma manera nos proporciona un azimut, ángulo horizontal. También nos proporciona una lectura atrás, lectura intermedia y lectura adelante. Que esto prácticamente nosotros ya conocemos. Esto es nivelación, ¿no? Esta parte de aquí es la que, entre comillas, sería novedoso, aunque también ya lo hemos realizado. ¿A qué se refiere esto? Estas distancias que nos proporcionan no son las distancias de nivelación que muchas veces hemos visto en gráficos, ¿no? Digamos que ustedes tienen su terreno, usualmente les da aquí, ¿no? Aquí está su estación, y tienen su mira acá, tienen su mira acá y tienen su mira aquí. De la misma manera pueden tener su mira acá. Esto es una nivelación colineal. ¿Por qué? Porque todos los puntos están sobre una misma recta. Esto se refiere a una nivelación colineal. En este de acá no es el caso, debido a que nos proporcionan las distancias y de la misma manera un azimut, un ángulo. Entonces, pudiendo graficar esto, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos la estación A, vamos a hacer un estimado. No lo voy a hacer súper perfecto. Esta sería nuestra estación A. Nos dice que con un azimut de 241 grados estamos viendo al BM1. Entonces, 241 sería por acá, ¿no? Aquí esta es nuestra estación A. Y de la misma manera aquí está el BM1. Ahora nos dice que al punto B ha hecho cero en el BM1 y se ha abierto un ángulo horizontal. Entonces, prácticamente estos son radiaciones. Entonces, podemos calcular los azimuts. Vamos a mostrar lo que sería. Que nos dice que se ha hecho cero en acá, en el BM1. Se ha hecho cero en el BM1. Y se ha abierto un ángulo de 269 grados. Hasta acá es 180, acá sería 270, acá más o menos. Entonces nos diría que el punto B está acá. Y así sucesivamente con los demás puntos. En el punto C se tiene un ángulo horizontal de 215 grados. Entonces el punto C va a estar un poco más acá. Vamos a utilizar otro color. Más o menos, un estimado, acá estaría nuestro punto C. Entonces, ven la diferencia, no está yendo de manera seguida. Nosotros, el tramo que nos proporciona aquí en la nivelación, cuando nos dice lectura atrás, lectura intermedia, lectura adelante, lo que nosotros estamos o necesitamos las distancias, mejor dicho, son estas siguientes. Lo voy a remarcar con azul. Del BM1 a A, de A a B, de B a C, de C a D, y así sucesivamente, ¿no? Suponiendo que aquí está B. No así las distancias que tenemos hacia la estación A. Entonces, yendo a lo que sería el Excel, vamos a crear un rato. Esta parte, se ha entendido lo que nos proporciona, nos pide el ejercicio.
Sí, opción. Ya, esta es la planilla que nos proporciona. Entonces, mirando a leer lo que sería la pregunta, ay, disculpas, no estaba. Entonces, teniendo ya lo que nos pide la pregunta, vamos a leer. Dice, se realizó el levantamiento para un proyecto de canalización en el cual las estaciones pertenecen al proyecto. Con los datos de la siguiente tabla se pide calcular las cotas verdaderas de todos los puntos y sabemos que BM1 nos da el valor de la cota de BM1. Tiene una cota de 2500.104 y el BM2 tiene una cota de 2494.022. Entonces, vamos a aplicar toda esta primera parte. Nosotros ya conocemos que es nivelación. Vamos a escribirla acá. Nivelación.
Vamos a calcular lo que sería el desnivel. La fórmula para el desnivel es lectura atrás menos lectura adelante. De la misma manera, lectura atrás menos lectura adelante, lectura atrás menos lectura adelante, a lo mismo, lectura atrás menos lectura adelante. Y ya tenemos lo que serían los desniveles. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que notamos que el desnivel que nos está funcionando acá es el siguiente. Del BM1 a A, de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de E a F, de F a G, de G a BM2. Entonces, al hacer la sumatoria de desniveles, lo que vamos a tener es el desnivel que va a existir entre el primer punto y el último punto. Entonces, hacemos la suma de desniveles, nos proporciona un valor de menos 4.914. Entonces, este que sería el calculado es nivel calculado y el desnivel teórico es el que nos proporciona las cotas de los puntos. Entonces, el desnivel teórico va a ser la diferencia entre estos dos, BM2 y BM1, y nos sale de menos 6.082. Hay una diferencia, ¿no?, que tenemos que corregir. Está bien. Entonces, para la corrección necesitamos las distancias. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es calcular la distancia que va a haber, como se había mostrado en el gráfico. Lo que nos proporciona la tabla es lo siguiente. El estación A nos proporciona las distancias a los diferentes puntos. Lo que nosotros necesitamos es que vaya de esta manera. Entonces, lo que podemos hacer acá es primeramente calcular el azimut verdadero, el azimut de todos los puntos. No nos proporciona declinación, ¿no? No nos proporciona una declinación, entonces suponemos que es el azimut verdadero. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a notar? Que el ángulo sobrepasa los 360 grados y esto no es correcto. Entonces, nos quiere decir que ha dado una vuelta. El azimut que vamos a tener de manera correcta sería restándole los 360 grados que ha proporcionado por el giro.
Ya. Ahora, ¿qué necesitamos de este azimut? Lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, calcular delta norte y delta este. Sabemos que el delta norte es igual a la distancia horizontal por el coseno del azimut. De la misma manera, el delta este es la distancia horizontal por el seno del azimut. Y así para todos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer yo? Eh, Puedo darle un norte y un este. ¿A qué me refiero? Sé que aquí en la pregunta no nos proporciona un valor de norte y de este, ¿no? Pero yo, ¿por qué me voy a dar el norte y el este? Porque de cierta manera quiero encontrar las coordenadas de todos los puntos y luego directamente con sus coordenadas poder hallar la distancia horizontal. Sé que es un trabajo un poquito más largo, pero sería el camino más seguro. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo darme unas coordenadas en el BM1, las más conocidas, ¿no? Entonces, la coordenada en A va a ser igual a la coordenada del BM1. Le cambiamos el signo al delta norte porque estamos arrastrando la coordenada, no le estamos dando la coordenada. Aquí está acá, le cambiamos el signo porque estamos arrastrando. Ahora, teniendo las coordenadas de A, pues, la de B y la de C. Entonces, la coordenada de B va a ser igual a la coordenada de A más delta norte entre A y B. Lo mismo para la coordenada de este. Y vamos a recalcar, punto, esto es el B1, B, C, y esto es B, M, F, G, y la M2. Entonces, mi coordenada de D va a ser igual a la coordenada que tengo en C y le hago el cambio de signo. ¿Por qué? Porque estoy arrastrando la coordenada, no la estoy dando. Entonces, cambio y pongo el delta norte que va a existir entre D y C. Lo mismo con el este, para ese mismo proceso, entonces vamos a hacer. Ahí está. Aquí la coordenada de G va a ser igual a la coordenada de F y hacemos el cambio de signo porque estamos arrastrando. Y del BM2 por último va a ser igual a la coordenada de G más el delta norte entre G y BM2.
Y así obtenemos lo que serían nuestras coordenadas, ¿sí? ¿Por qué he hecho esto? Porque yo lo que quiero es la distancia horizontal que va a existir entre los puntos, ¿no? Entonces, la distancia que va a haber de BM1 a A va a ser igual a la diferencia del norte de A menos el norte del BM, todo esto elevado al cuadrado, más la diferencia de este, todo esto elevado al cuadrado, todo esto se le saca la raíz. Lo que estamos aplicando simplemente es quitar. Lo que podemos observar ahora es que nos habían proporcionado la distancia de A al BM1, ¿no? 73.6. Y la distancia va a ser lo mismo. De A a B vamos a proporcionar 35.6. Y aquí va a ser lo mismo. ¿En dónde va a cambiar la distancia de B a C? Porque teníamos la distancia de A a C, 65.8. De B a C, la distancia es otra, de 53.02. Entonces, ahora lo que nosotros podemos hacer es, en vez de corregido, bueno, primeramente encontrar el factor de corrección, ¿no? En la corrección vertical. Hacemos la sumatoria de distancias. Teniendo el dato de la sumatoria de distancias, lo que podemos encontrar es el factor de corrección vertical. Pero para eso primero encontramos el error. El error aquí es igual al desnivel calculado menos el desnivel teórico. Ese es nuestro error. De la misma manera, el factor de corrección vertical va a ser igual a menos el error dividido entre la sumatoria de distancias. Entonces, ese es nuestro factor de corrección. Ahora calculamos las correcciones verticales. La corrección vertical es igual a la distancia horizontal por el factor de corrección. Tenemos que 4 partes aquí. Eso. Calculamos entonces. Siempre trabajar con tres decimales. Ahora lo que hacemos es el cálculo del desnivel corregido. El desnivel corregido va a ser igual a la suma del desnivel que tenemos más su corrección vertical. Y eso, pero vamos a copiar acá lo que sería el desnivel para que no esté tan alejado. Ya, perfecto. Lo que hemos hecho hasta ahora es calcular lo que serían las distancias horizontales y la corrección vertical, ¿no? Ahora lo vamos a aplicar la corrección a los desniveles que hemos calculado. Pues para eso voy a traer lo que serían los desniveles acá, para que podamos observar qué es lo que sucede.
Ya. Para los desniveles, lo que tenemos es esto que ya hemos calculado. Simplemente le he pasado un poco más adelante para que se pueda observar. Y estas partes de acá no existen. Entonces, las distancias horizontales, vamos a poner acá, la distancia del BM1 hacia A es esta, la distancia de A a B es esta, la distancia de B a C es la de acá. Entonces, la distancia de C a D es esta, la distancia de D a E es la que está en E, la distancia de E a F es la que está en F, la distancia de F a G está en G, y la distancia que hay de G al BM2 es esta. De la misma manera, acá la corrección vertical, habíamos dicho, esto lo vamos a eliminar. Dijimos que la corrección vertical era igual a ¿qué? A la distancia horizontal por el factor de corrección que hemos calculado que está ahí arriba. Y le ponemos peso. Por último, tenemos el desnivel corregido, que va a ser igual a la suma del desnivel más su corrección vertical. El cálculo de cotas que tenemos es la cota del BM1 acá, y lo que hacemos es sumar a la cota el desnivel. Entonces, a la cota de F, le sumamos el desnivel que hay entre F y G, que tenemos la cota de G, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que notar? Que este de acá tiene que ser igual a este. Y son iguales. Hasta esta parte, dudas que tengan. Vale. Es que acá son ángulos mayores a 360. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros nos ha proporcionado un azimut de 241 y nos ha dado un ángulo horizontal de 270. Y está A, y aquí está el BM1, nos ha dado este azimut de 241. Y luego nos ha dado un ángulo horizontal, que siempre va en sentido horario, de 260.
Entonces sumado nos da 500 algo. A ver acá, nos da 510 grados. Ya, pero no existen los 510 grados. ¿Qué es lo que se hace? Se resta la vuelta que da. Se resta los 360. Es decir, yo agarro acá y estos 360 grados que da giro, lo resto. Entonces, el verdadero azimut que hay es este que sobra. La diferencia restándole los 360. Entonces, mi azimut es este de acá. Aquí en el ejemplo nos sale 150 grados. ¿Se entiende, no? Ahora volviendo al ejercicio, no sé qué ha pasado con mi Excel. El inciso A nos dice calcular las cotas verdaderas de todos los puntos. Inciso B, dibujar el perfil longitudinal del proyecto. Y nos referencia los puntos que son del proyecto, solo A hasta G. No se toma en cuenta el BM1 ni el BM2. Eso se puede comprender. Y calcular las pendientes por tramo. ¿Por qué son iguales las pendientes? Las pendientes son igual a la diferencia de cotas dividido entre la distancia horizontal. Eso podemos hacer acá. Pendiente. Vamos a anotar acá. La pendiente es igual a la diferencia de cotas dividida entre la distancia horizontal que hay entre los puntos. Las pendientes por tramo. Y entonces los tramos son de A, del BM1A, de A a B, de B a C y así sucesivamente. Entonces la pendiente va a ser igual a la diferencia de cotas dividido entre la distancia horizontal. Para ponerla en porcentaje, la pendiente lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 100. Porque aquí el mismo Excel nos proporciona ponerla en porcentaje. Y lo mismo, la diferencia de cotas dividida entre la distancia horizontal que existe entre los puntos. Lo mismo, la diferencia de cotas dividida entre la distancia horizontal. De la misma manera, diferencia de cotas dividida entre su distancia horizontal.
Entonces, esa sería nuestra pregunta 2. Lo que es el perfil longitudinal, ya saben cómo se grafica. Prácticamente, ya teniendo las cotas, podemos graficar lo que sería el perfil longitudinal. Y la pregunta se dice, calcular la longitud lineal, la longitud rectilínea entre BM1 y BM2 y su pendiente. 30 puntos. Entonces, como habíamos mostrado acá en el gráfico, que nos proporcionan es de estación a estación. Entonces, acá estaría prácticamente mi estación E, que está radiando al punto D, que está radiando al punto F. La estación es C, ¿no? A ver. No, la estación es D, y llega a radiar al punto E y al punto F. Y lo que nosotros queremos es esta distancia, ¿no? De E y de F. Y tenemos la última estación que es G. Entonces, supone que está acá. Está radiando al punto F y al BM2. Entonces, cuando nos dicen la longitud rectilínea, a lo que hace referencia es una recta que va a pasar por el punto BM1 y el punto BM2. No necesariamente ya por los demás tramos, no es que va a ir de A a B y así sucesivamente. Como no son puntos colineales, no va a pasar por ellos. Entonces, para conseguir esta distancia de BM1 y BM2, lo único que tenemos que hacer acá es que a las coordenadas que nosotros tenemos, es poner acá distancia BM1 y un BM2. Simplemente la distancia va a ser igual a la diferencia de nortes, norte del BM2 menos norte del BM1, todo esto elevado al cuadrado, prácticamente aplicado, ¿no? Más el este del BM2 menos el este del BM1, igual lo llevamos al cuadrado, y todo esto en la raíz. Entonces tenemos una distancia de 231.68. 669. ¿Ya? Entonces, volvemos al enunciado. Nos pedían la distancia rectilínea y su pendiente. Hemos dicho que es igual a la pendiente. La pendiente no es nada más que la diferencia de cotas. No es nada más que la diferencia de cotas que va a existir. La cota del BM2 menos la cota del BM1 dividido entre la distancia horizontal que existe entre estos dos, que sería la distancia rectilínea. Y ahí tenemos nuestra pendiente. Para que esté en porcentaje se multiplica por 100. Tenemos una pendiente de menos 3%. Menos 2.6253. Hasta esta parte, dudas. Sí, eh, yo hice de diferente manera, o sea, no hay delta norte, delta este. Apliqué la ley de cosenos y ahorita comparando me salió lo mismo, las mismas cotas, todo igual. Solo el último tramo, ¿cómo podría ser? O sea, para hallar la distancia rectilínea, o sea, el inciso C, si es que estoy haciendo por ley de cosenos, ¿cómo?
¿Cómo podría hacerlo esa partecita? Pero, claro, o sea, sí, igual se puede aplicar la ley de cosinos. Perdón, no se te escucha. Y para la ley de cosinos, no se puede encontrar esta distancia rectilínea porque no tienes en sí una relación de BM1 y BM2 directamente. Por eso es que había implementado el uso de coordenadas. Con las coordenadas vamos a poder sacar las distancias. Son unas coordenadas que yo me he proporcionado. Entonces, tal vez la pregunta de conseguir la distancia rectilínea no vas a poder encontrar con la ley de cosinos. Ya, ya veo. La, la distancia rectilínea, aplicando la ley de cosinos. La ley de cosinos lo que nos proporciona es lo siguiente. Tú vas a tener aquí, como en este ejemplo, que esta estación A es al punto de M1, también es al punto B. Aquí tienes un ángulo horizontal, donde en el M1 has hecho cero, y aquí en B has llegado a leer un ángulo horizontal que es 269 grados. Con la ley de cosinos, lo que tú puedes calcular es esta distancia, el M1 a, que ahorita no requerimos esa distancia, pero podemos calcular esto. Entonces, si quieres aplicar la ley de cosinos para encontrar la distancia rectilínea de PM1 a PM2, no se va a poder porque no hay una relación directa. Lastimosamente no hay esa relación directa. Por eso la mejor manera sería ir por coordenadas, unas coordenadas que tú te das. Ya, gracias. Y con ley de cosinos igual se puede resolver, solo la pregunta C te costaría, porque lastimosamente no hay un ángulo que relaciona el PM1 y el PM2 de manera directa. Sí, porque, o sea, si es que el caso que no me piden la longitud rectilínea, creo que la mejor opción es Ley de cosinos. cosenos, ¿no? Sí, ya, ya. Está bien, gracias. ¿Una otra duda? Aquí prácticamente de esta pregunta solo lo que falta es el perfil longitudinal, el cual se puede graficar con las cotas que hemos calculado y las distancias horizontales que tenemos. Y como lo dice el perfil longitudinal, solo es desde A hasta G, los puntos del proyecto, solo de estos puntos. BM1 y BM2 no entran al perfil longitudinal. Vamos a ver si se podría, tiene el Excel de manera rápida. Tendríamos lo que serían los puntos y aquí las cotas. Lastimosamente no es un gráfico que va a estar a escala, pero para tener una referencia nos puede servir.
Ya sé que eso se tiene acá. Las progresivas van a ser igual al acumulador de distancias, ¿no? En nuestro caso, acá va a ser cero, acá va a ser esta distancia más la distancia de A hacia B, y así sucesivamente. Y esto sería nuestro perfil, vamos a terminar. Obviamente que esto no es a escala, se tiene que escalar, pero es una referencia de cómo nos quedaría. Y eso sería todo de este ejercicio. ¿Dudas? ¿Observaciones? Sí, tiene que ser curvo. Creo que el Excel nos proporciona la manera de que sea curvo. Ahí está, mejor. Siempre recordarles que importante, nunca tienen que olvidarse su escala. Va a haber una vertical y una escala horizontal. De la misma manera, siempre poner acá qué es lo que está leyéndose. En el caso aquí serían las cotas y en el caso de acá serían las progresivas. Siempre recalcarles que la progresiva se expresa de la siguiente manera, ¿no? Cero más cero cero, cero más 0,50 y así sucesivamente. ¿Ha quedado claro el ejercicio? ¿Alguna otra duda que tengan? Eh, Me han hablado de un ejercicio. Un rato, por favor. Estudiantes me han estado preguntando por este ejercicio, sería bueno que lo practiquen. En el que nos da esto y nos dice, ¿no? Que se ha realizado la nivelación, se tiene el BM, punto A, punto 3, también se tiene lo que es el proyecto. Esta parte de acá
es lo que representa su línea del canal, punto de aquí abajo. Luego te dice acá, la pendiente transversal es de -1%. Como se pueden fijar, existen dos pendientes. Aquí nos da una pendiente que es de todo el tramo, que es la pendiente del canal, que es de -2%, y nos da otra pendiente aquí que dice que es la pendiente transversal de -1%. La pendiente longitudinal es esto, y la pendiente transversal es la que se va a dar acá en el perfil, de manera que va a tener una pendiente de -1%. Entonces, para conseguir la cota de derecha y de izquierda, que aquí ustedes ya van a poder conseguir la cota del eje central en el terreno, la cota de derecha y de izquierda tiene que utilizar esta pendiente de -1%. ¿Ha quedado claro? Sí, entiendo el concepto, pero no sé cómo hallar, digamos, la distancia que puede haber del eje central al derecho, o eso asumimos, o cómo podríamos hallar, porque en sí es cota del eje con la cota que es nuestra incógnita del eje derecho e izquierdo, divide entre X, ¿no? O divide entre la distancia horizontal, y ese es igual a la pendiente. Entonces tendríamos dos incógnitas ahí, y eso quería preguntarte cómo. Distancia horizontal es la que vas a tener acá, desde tu eje central, lo que sería de tu perfil, ¿no? Entonces estarías calculando la cota acá, el terreno. Lo mismo va a pasar a este lado. Tú vas a tener acá la distancia horizontal hasta el final de tu sección. Y aquí va a estar. Entonces, la sección es lo que te va a proporcionar esas distancias. Está comprendido, ¿no? Mm, No, no te entendí. No sé si podríamos hacer un ejemplo, o sea, asumiendo solo un tramo, digamos, asumiendo unas cotas, inventarnos unas cotas para poder la distancia hallar. No te estoy entendiendo muy bien. Por favor. La distancia se va a hallar en base a tu perfil transversal, en base al perfil del canal. Acá nos proporciona y nos dice que de acá hay 0,3. Luego se tiene una pendiente o un Z de 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está prácticamente a 35 grados. Y tiene su respectiva altura de tu canal, que si no me equivoco, a ver cuánto es de 1,5 en acá, nos dice. H 1,45. Sí. Entonces, si tú tienes esta altura H, sería 1,45. Y tu Z te dice que avanzas 1 centímetro en el horizontal, también vas a subir 1 centímetro. Entonces va en una relación de 1 a 1, que prácticamente lo que representa son los 45 grados. Pero también te proporciona acá el valor de la base de aquí abajo, que si no me equivoco es de 0,6
Y aquí de la misma manera subes un pendiente de 1 a 1 y acá. Entonces, si tú tienes de acá a acá una altura de 1,45, la distancia que vas a tener de aquí a acá también va a ser 1,45. Por esto mismo, por esta relación 1 a 1, que si avanzas 1 en acá, también estás subiendo 1. Entonces, aquí tienes 1,45, acá tienes 0,30 y aquí también tienes 0,60, ¿no? Pero la mitad acá también es 0,30. Entonces, la distancia que vas a tener de todo esto es 0,30 más 1,45 más 0,30, que prácticamente sería 2,05, si no me equivoco. Ya habíamos dicho que la pendiente es igual a la diferencia de cotas dividida entre la distancia horizontal. Distancia horizontal ya tienes, es esto. La pendiente te da de dato que es menos 1%. Entonces aquí si está en porcentaje multiplicamos por 100. La cota, la cota 2 es lo que tú quieres conseguir y la cota 1 es lo que tienes del eje central. Esta cota lo tienes calculado en base a la nivelación que vas a hacer en acá. Entonces se puede hallar la cota 2. Está claro, ¿no? Sí, ahora sí, gracias, Oxy. Practiquen, chicos, este tipo de ejercicios les va a hacer bien. Bueno, eso sería todo para la clase de hoy. Ah, Eh, sí. ¿Sí? El examen ya, o sea, no sabe más o menos la liga si la cogemos si va a ser viernes o sábado, No así me ha para prevenir confirmado. tiempo. No tengo confirmado ni la hora ni el día. Apenas el informe yo también lo voy a hacer público. Está bien, dije. También decirles que se ha subido la resolución de sus arquitectos estudiar. Me habían pedido un mensaje en el grupo para que puedan controlar lo que han realizado en el gabinete también. Detalles a decirles que cuando nosotros realizamos taquimetría, ¿no ve? Y hacemos el cálculo del delta vertical, siempre tiene que tener signo, ya sea positivo o negativo. A veces nos puede salir más 5,12, como también nos puede salir menos 3,17. Sí. Siempre colocar este signo. Si no tiene signo, el ingeniero no lo considera. Bueno, es una recomendación para darles. En el Excel, lastimosamente, no aparece cuando es así positivo, así que directamente eso solo lo entienden, pero ustedes tienen que poner siempre el más. ¿No hay más dudas? Hasta luego, sí. Hasta luego, muchachos. Sigan practicando, estudiando. Cualquier duda me hacen llegar.